cosechó éxitos en Matadero de Madrid y en el Centro Lorca de Granada. Os presentamos hoy el primer número de esta colección, que se llama Bulanicos. Si lo habéis visto fuera, para mí me parece una verdadera joya de diseño, no solamente lo que contiene dentro, sino ya su propio aspecto por fuera. Es la primera obra teatral escrita por Gerardo Rodríguez Salas. Bienvenido a Hasta siempre tu casa, que se ha inspirado en Hijos de un sueño, que es una pieza narrativa anterior. Una pieza narrativa muy peculiar, ¿no? Muy peculiar, que nos cuenta ese universo de mujeres, de su alrededor, de cómo desde fuera de su pueblo natal, Jun, cuando se encuentra fuera, empieza a recomponer ese legado de las mujeres importantes de tu familia, ¿no? Y todos esos sentimientos encontrados que aparecen en Hijas de un sueño, pues vienen ahora a parar y a depositarse en esta obra, ¿no?, teatral que se llama Bulanicos. Para nosotros, Gerardo es una persona, bueno, pues ligada a nosotros, ligada a la cultura de Granada, con la que llevamos colaborando algún tiempo. Como sabéis, todos los que estáis aquí, que sois amigos y amigas de él, incluso familia, José Antonio, es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Granada, tiene un máster de estudios de género por la Universidad de Oxford, premio extraordinario de doctorado y finalista del Premio de Andalucía de la Crítica. Ha publicado una colección de relatos, poemarios, antologías y un largo etcétera. Para nosotros, de verdad, que es un placer y que es un honor que Gerardo presente hoy aquí, que sea la primera de muchos proyectos teatrales que el Patronato va a auspiciar y va a editar y desde luego, pues espero y deseo que disfrutéis tanto, seguramente, o más que yo, con esta presentación de Bulanicos. Por mi parte, nada más, agradeceros el cariño que le vais a demostrar a Gerardo y a nuestros tertulianos y agradecer el trabajo que se hace desde el Patronato, muy humilde, muy despacito, hormiguita a hormiguita, por todos los trabajadores que allí están y que hoy nos acompañan también, y de la mano y de la tutela de nuestro director, José Luis Chacón, como bien sabéis, conocido por Willy, al que ya me callo y te cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Will. Buenas noches, muchas gracias, Fátima, por estas palabras de cariño tan alentadoras. Bueno, como decía la diputada hace un momento, Universo Lorca, el acertado nombre de la página web creada por Diputación y conectada desde hace años al Instituto Cervantes, hace alusión precisamente a la expansión en varias dimensiones, y alguna aún está sin explorar. Y en eso estamos. García Lorca es un referente no solo para Granada. De ahí que en la actualidad se estén preparando al menos 3 series de televisión para plataformas, un documental, y sean varias, solo en España, las recientes adaptaciones en forma de elegías, precuelas, secuelas o epílogos de obras dramáticas como Bernarda y Poncia, una comedia sin título, El maleficio de la mariposa, Una noche sin luna, o el guión convertido en ópera para el Teatro Llure, Viaje a la luna. Bajo esta perspectiva, resulta llamativo, como ha señalado la diputada, que en Granada no existiera una colección dedicada al teatro. Si bien es cierto que ya no se editan revistas o textos de teatro, también debemos preguntarnos, desde una institución cultural como el Patronato, por qué y tratar de paliar, en la medida de lo posible, ese hueco con propuestas innovadoras y atractivas al público interesado y contemporáneo, que lo hay. Este es el sentido de Teatro bajo la arena, la colección de teatro que iniciamos este año con la propuesta, con esa propuesta que hizo Federico de Teatro Imposible. Él se refería al teatro moderno del porvenir, a la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Creemos que no solo era una nueva propuesta teatral, era también una invitación textual a múltiples lecturas y planos sobre la realidad que permitía un contacto más directo con el público y, por tanto, transmitiría y apuntaría mejor a la emoción, al deseo, a la posición de la mujer, a la vida cotidiana, al sueño y a las pesadillas de la contemporaneidad. Nada de ello nos es ajeno en la actualidad.
La propuesta que hace el Patronato García Lorca retoma la línea de trabajo que proponía Federico y está dirigida precisamente a autores dramáticos actuales o propuestas escénicas, propuestas de danza novedosas, inspiradas en los propios textos teatrales del poeta. Epílogos o elegías, como decía, de sus piezas dramáticas que pueden ir unidas en la edición junto a la obra o las piezas inacabadas que la inspiró. Por último, no quiero dejar de citar a Catálogo, la empresa de diseño que ha realizado un espléndido trabajo en la maquetación de la colección y en el diseño. Quiero presentaros a la comisión asesora que a partir desde hace ya unos meses, pero a partir de hoy toma forma y está conformada por Emi Ecay, navarra, actriz, productora y directora de escena, titulada superior en Dirección Escénica y Dramaturgia, doctora en la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Práctica Escénica y Cultural Visual, profesora y directora académica de la Escuela Navarra de Teatro, trabajó también como actriz en montajes teatrales y cine, y A Vueltas con Lorca, el último espectáculo en el que está inmersa y donde dirige a Carmelo Gómez a través de un tapiz de textos de Lorca, fundamentalmente, pero unidos con Cervantes y Lope, siempre acompañado del piano de Mikhail Stoyanov. Fue un espectáculo que tuvimos la oportunidad de ver en un lugar de memoria como es el Parque de Alfacar y, aunque parece una década, fue hace solo un par de años. Actualmente está en cartel en Madrid y provincia. Bienvenida, Emi. Alberto Conejero, andaluz, está considerado uno de los más prestigiosos autores teatrales españoles, estrenando en muchos países. Reconocido con diversos premios, director de escena, es uno de los representantes de una nueva generación de dramaturgos españoles que apuestan por convocar el imaginario del espectador, incluso el género. Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, doctor en Ciencias de las Religiones por la Complutense, fue profesor de dramaturgia, es también traductor y adaptador de clásicos griegos y romanos del siglo de oro y especialmente muy interesado en el discurso de García Lorca. Parte de su obra está inspirada en él. Ha publicado teatro, textos teóricos o poesía. Actualmente dirige el Festival de Otoño en Madrid. Bienvenido. Sara Molina, andaluza, autora de teatral, actriz y directora de escena con una dilatada trayectoria experimental, ha desarrollado su carrera en varias formaciones de Granada. Profesora, ha trabajado en el Centro Andaluz de Teatro, en Murcia, en Tenerife, y sus textos no suelen ser interpretados, sino citados, y los autores de los que toma sus palabras como piezas sueltas son inexcusables. Marguerite Duras, Francis Bacon, Paul Auster, incluso Jean Lacan. Su proceso de trabajo se sitúa en el propio metalenguaje dramático, a la búsqueda de esos restos que quedan en la improvisación, el amateurismo o el trabajo interrumpido. Esto le ha llevado, quizás, a interesarse de manera especial por el teatro inacabado de Lorca o sus últimas propuestas dramáticas. Comedia sin título, que tuvimos la oportunidad de ver en el Centro Lorca y que fue estrenada en Matadero, en Madrid, tuvo gran éxito, cosechó grande éxito. Bien hallada, Sara. Toca ahora que si alguien de la comisión le quisiera presentar o decir algunas palabras, bien. Si no, lo dejamos para el final y ahora pasaríamos a presentar el número 0 de la colección, Bulanicos. Bueno, prosigo.
Como he dicho, el número de la colección Teatro bajo la arena es Bulanicos, primera obra teatral escrita por Gerardo Rodríguez Salas, que se ha inspirado precisamente y continuado, en cierto modo, Hija de un sueño, pieza narrativa de hace unos años. Hija de un sueño, como muchos de ustedes saben, partía de varios personajes femeninos que retoma aquí. Pero también en su título podía leerse su relación con los sueños de la prima Aurelia, obra inconclusa de García Lorca de la serie Crónica Granadina, a la que pertenecía doña Rosita la Soltera, por ejemplo. A pesar de no ser una comedia, Bulanicos sí comparte con Federico esta especie de estudio antropológico de la Vega de Granada, la investigación y recuperación del lenguaje popular desde una perspectiva poética, analogías de personajes que parecen su extensión analogías de personajes que parecen en su extensión, que trasladan al lector a ciertos pasajes de Bernarda Alba, por ejemplo. De hecho, ese mundo cerrado en el que la presencia de los hombres es mera referencia o alusión, aunque fundamental, el cerco de la muerte, la presencia de los cantos y dichos populares, recuerdan a los territorios de la Vega tan presentes y queridos en la obra poética, musical, oral o teatral de Lorca. Bulanicos, de hecho, es una palabra granaína que no se encuentra en la Real Academia Española y se refiere al conjunto de pelos plumosos del diente de león en la Vega. A ella se refiere Carlos Cano en su canción A la cena de las monjas y sirve de inspiración al autor que la cita en el texto. Pero también la expresión muy granaína tener Bulanicos en la cabeza puede ser referida a algunos de los personajes con ciertas aspiraciones imaginarias o rasgos de locura. Y hay algo de eso en esta obra cortita que le permite con cautela acercarse a lo real del trauma, a la muerte misma, no solo de la madre, algo natural, sino del niño. Es algo que se convierte en un roce, pero que, a mi entender, constituye quizás la razón de la propia escritura de Gerardo Rodríguez Salas, su síntoma, me atrevería a decir. Creo que, como muy bien apunta Alberto Conejero en el prólogo, que es fantástico, escrito con rigor, la obra muestra la potencia y vulnerabilidad de todo inicio. Y más allá de los personajes, la exploración del lenguaje popular, de la presencia de la muerte incluso, Bulanicos coincide con Lorca en la escritura poética, en la referencia incluso que en el caso de Federico es pura autorreferencia cuando él se cita, y esa apariencia sutil, fantasmal, que más que una escena, como los sueños de mi prima Aurelia, recorre el texto Bulanicos. Es una crónica, como ya he dicho, imantada del imaginario lorquiano, trasladada a nuestro siglo XXI y un homenaje a las mujeres que se han convertido ya en recuerdo de un porvenir imposible. Mirada cómplice y tierna a una posición femenina no estrictamente de cada mujer. Gerardo Rodríguez Salas es profesor titular de literatura inglesa de la universidad, máster en estudios de género por Oxford y premio extraordinario de doctorado. Ha sido finalista del Premio Andalucía de la Crítica y ha publicado relatos, poesía y esta ópera prima teatral. Que yo sepa, no toca el piano, pero casi. Aquí lo dejamos, si os parece, y retomamos. A ver, ¿quién va a hablar primero? ¿Me permites? Venga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me vais a permitir que os tutee esta tarde? Espero que sí. Quisiera dar la gracia en nombre de la comisión, de mis compañeras Sara y Emi, que están sentadas aquí en primera fila, por, creo que el regalo y la oportunidad de participar de esta colección que nace con Bulanicos de Gerardo. Creo que el nacimiento de una colección de teatro es es un acto de resistencia, es un acto de esperanza, es un acto de confianza, es un acto de amor a la literatura dramática,
es un acto de amor a esa criatura extraña que es los textos que nacen con voluntad de teatro y que son un poquito traidores a la escena porque quieren estar en un libro, pero también son traidores a la literatura porque tienen hambre de escena. Así que celebro y espero desde mi lugar estar a la altura de la encomienda. Creo que Lorca fundó una galaxia ya en vida. Su asesinato no logró interrumpir esa expansión energética que ya en vida, insisto, y pese a su asesinato, se ha seguido produciendo. Creo que hay una constelación de Federico en la que orbitamos muchos y muchas. Creo que existe una suerte de fraternidad de aquellos que amamos a Federico. Permitidme que lo llame por el nombre propio, es que decir Lorca de repente se me hace algo frío, y que nos reconocemos en ese amor, en esa imantación, porque ahora nos meteremos poquito a poquito en el texto de Gerardo, pero creo que Lorca es un imán que no se detiene, muchos y muchas estamos imantados. Es un imán de cómo estar en el mundo, un ejemplo de ciudadanía, un ejemplo de mirada poética, de ontología estética, de compromiso, de belleza y de alegría. Todo eso no lograron arrebatarlo al hombre lo que es imperdonable, pero como iban a arrebatar ese regalo inmenso de Federico. Lo quiero nombrar precisamente en este espacio. Espero, junto a mis compañeras, estar a la altura de la encomienda. Os felicito por la iniciativa. Además, felicito también a los compañeros que han hecho la edición, porque es que realmente es hermosa. Espero que la podáis tener pronto entre las manos, porque es un artefacto bello. Es un artefacto bellísimo. Ya desde la cubierta, que está, me lo han explicado hoy, impresa a seco, es decir, que tiene volumen. Es de verdad una hermosura y remite efectivamente a aquellas colecciones teatrales primiseculares de los años 20 y 30, como la farsa o la novela teatral, y es de verdad una belleza. Bueno, para mí, estoy aquí sentado porque soy el prologuista en esta ocasión del libro, si no estaría junto a mis compañeras, lo quiero aclarar, pero estoy aquí sentado como prologuista. Para mí, Gerardo, ha sido una auténtica alegría y un honor hacer este prólogo por varias razones. En primer lugar, porque me parece un hombre amable. Amable etimológicamente, que es digno de ser amado. Porque tienes el rigor de la academia, la persistencia de la academia, pero la mirada del poeta, y esa hibridación no es muy habitual. Y para mí, bueno, pues es un honor hacerte el prólogo. Y además porque yo ya llevo algunos años escribiendo para el teatro, a veces con fortuna, otras veces no tanto, pero entiendo la fragilidad de las primeras veces y de salir de repente a la plaza como dramaturgo, porque tú ya has salido como narrador, como poeta, como profesor desde muchos lugares, pero esta es tu primera obra para el teatro. Y creo, como digo en el prólogo, que es un material vulnerable, y eso es hermoso. Es un material, bueno, en el mejor de los sentidos, primerizo, promisorio. Hay un origen, espero que sea el primero de muchos textos para el teatro, que no te detengas en Bulanicos, y sobre todo porque me ha permitido hacer una reflexión sobre esa imantación de García Lorca a través de las décadas. No voy a extenderme mucho más porque es tu día, tu velada, y tú eres el protagonista y tu obra. Solamente quiero explicar o compartir con vosotros y vosotras, creo, para mí, el sentido de que esta obra de Gerardo inaugure la colección, porque existe una tensión bella entre una colección que se llama Teatro bajo la arena y un texto que para mí, en el mejor de los sentidos, tiene una voluntad anacrónica y por lo tanto kamikaze y valiente, y que va a contracorriente de muchas de las poéticas dramatúrgicas. Es la libertad también de quien no pertenece a una camarilla, quien no le debe nada a nadie, que escribe bajo el dictado de su deseo. Pero quisiera, si me lo permitís, muy rápidamente citar una entrevista que apareció póstumamente en febrero del 37 a García Lorca y que le hicieron en los primeros días de julio del 36. Y le preguntan qué tiene terminado, un periodista llamado Otero, y dice: terminado un drama social aún sin título, con intervención del público de sala y de la calle, donde estalla una revolución y asaltan el teatro. Se refiere, lógicamente, al Sueño de la vida, conocida como Comedia sin título. Pero también una comedia andaluza de la Vega granadina, con cantaores. Cuidado, no una comedia flamenca al uso, no una comedia flamenca al uso. Y, por último, un drama que se titula La sangre no tiene voz.
Bueno, esos eran los proyectos, al menos lo que he declarado públicamente, que tenía García Lorca entre manos. Y creo que este listado, esta trilogía que menciona muy de pasada, habla de lo que fue también Federico. Un lugar de hibridación, un lugar bastardo, una encrucijada de la vanguardia teatral por un lado, pero también un difusor, un recolector y un difusor del acervo cultural de su tiempo, y todos lo sabemos, del folclore, no solamente del folclore, pero esas crónicas granadinas en las que estaba doña Rosita la Soltera, y también, y sobre todo, que es de lo que hablo en el prólogo, y ya te doy paso, Gerardo, lo prometo, que esto no es una conferencia, me disculpen ustedes, vosotros, que me habéis permitido tutearos. Formaba parte doña Rosita la Soltera, también Los sueños de mi prima Aurelia, para mí, la hermana mayor o la abuela, me da igual, está en esa genealogía, en esa constelación de textos, y de otra suerte también obras muy granadinas como Mariana Pineda o La casa de Bernarda Alba. Con todas ellas, el texto de Gerardo dialoga desde muchos lugares. En primer lugar, del amante lorquiano, del amante de Federico, cuya escritura se ha forjado también al calor de la escritura de García Lorca. Pero yo creo que digo algo así en el título, como que hay una cohabitación telúrica. Por no decir que habiendo nacido en la misma tierra y habiendo respirado el mismo aire, la misma luz, algo tiene que transparentar en la escritura, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una cohabitación telúrica, que es una obra que más allá de lo metateatral y metalorquiano, porque aparece mencionado García Lorca, en un juego que a mí me parece de espejos hermoso, porque ya en Los sueños de mi prima Aurelia al final dice ¿cómo te llamas, niño? Y dice Federico García Lorca. Y de repente aquí habla del muchacho que llegó con el traje blanco, con el grupo de teatro, refiriéndose a Federico García Lorca. Y yo creo que el último niño que mira eres tú. Que creo que hay algo de verdad de escritura, de mirada de niño en la mirada de estas mujeres. Bueno, por cerrar mi introducción, que no tiene más función que loar la obra de Gerardo y darle paso, yo creo que Bulanicos es una nueva crónica granadina de nuestro tiempo. Creo que has sido muy valiente en ir contracorriente, que lo has hecho desde la libertad del que ama, desde el riesgo del que ama, que hay una declaración de amor a un registro de la lengua, a una generación de mujeres, a tu propia familia. Creo que has sabido además elevar lo singular y lo concreto a una categoría universal. Y bueno, pues como ahí está en el prólogo cuestiones más técnicas o que tienen que ver más con la literatura comparada, os invito a leer la obra, lógicamente, y también el prólogo. Y nada más, darte ya paso, la enhorabuena. Espero que no sea la primera y última, ya que te has lanzado a la plaza como dramaturgo, que te podamos disfrutar. Y por último, yo, claro, no hablo aquí desde varios lugares, desde el amigo, si me lo permites, desde el admirador, también desde el amante de García Lorca y también como dramaturgo. Con todos ellos ha dialogado tu obra. Pero sería muy triste que el teatro perteneciera solo a la gente que hacemos teatro. Yo creo que esta obra va a tocar muchos corazones, muchos corazones, porque es una obra que no regatea emoción, y que no regatea el retrato de una generación de mujeres, y quiero hablar de esto, porque has hecho un ejercicio de lo que tiene el teatro, de empatía moral, de otredad, de sentarte en el corazón de estas tres mujeres, a intentar comprender cómo es la vida desde esos cuerpos, desde esas vivencias, desde esas violencias, desde esas clausuras, desde esos horizontes achicados por el machismo y porque no se les daba a estas mujeres la oportunidad de ensanchar la vida, y aún así la fantasía, los sueños, esos bulanicos. La fantasía como un cuchillo de doble filo, porque por un lado nos sirve para romper los tristes muros de lo real e ir más lejos, hace que los cuartos sean infinitos, pero a veces también nos despeñamos por nuestras fantasías. También la fantasía puede ser una cárcel. De todo eso nos hablaba García Lorca en muchos de sus textos. Nada más, que os invito a que leáis la obra de Gerardo, Bulanicos. Para mí ha sido un honor hacer el prólogo y ya te cedo la palabra. Muchas gracias.
Bueno, pues yo la verdad es que me gustaría comenzar dando las gracias a la Diputación de Granada y al Patronato por confiar en mí para abrir esta nueva colección de teatro bajo la arena. Por supuesto, a José Luis Chacón, el director del Patronato, por confiar también en este proyecto desde el principio. Y, bueno, a Sara Molina, Emieca y Alberto Conejero por lanzarse a hacer posible esta colección de teatro y a Alberto por este prólogo maravilloso que ha escrito. La verdad es que yo creo que has dicho muchas de las cosas que podría haber dicho yo para contextualizar la obra. Es cierto que, bueno, este es mi primer texto teatral que nace de una nueva mirada a uno de mis relatos, Hijas de un sueño, y mucha gente me decía cuando se leía el relato que eran unos personajes muy teatrales. Supongo que era cuestión de tiempo que me lanzara a explorar esa pulsión teatral y lo que decía Alberto también, que era una palabra que buscaba cuerpo, que buscaba materia viva, ¿no? Escena, esa voluntad de teatro. Hice unas lecturas dramatizadas en el granero de la casa natal de García Lorca, que era un escenario magnífico con mucho duende, con 3 actrices de Pulianas, dirigidas por Amador Aranda. Esa misma noche, fue ya en 2018, me di cuenta de que realmente tenía que explorarlo, me estaban llamando. Y luego, además, tuve la oportunidad de que otra actriz, Ana Ibáñez, y dirigida por Rafa Simón el año pasado, hiciera el monólogo que se le atribuye a la abuela, a esa madre que está muriendo y que en el relato nunca tuvo voz, ¿no? Pero en la dramaturgia sí que me la pedía, ella quería hablar. Entonces, bueno, fue todo un largo proceso de 3 años, muy arduo, complejo, difícil, pero al mismo tiempo apasionante, ¿no? Y el resultado, pues bueno, son estas mujeres que son Reme, Matilde y Sor Vicenta cuidando de su madre en el lecho de muerte. Es una dramaturgia de la obra final y creo que ese momento de la muerte inminente que se palpa desde el primer momento va a generar una cuenta atrás y una bomba en manos de estas hermanas que hace que nos enfrentemos a situaciones muy intensas y a momentos muy intensos de ellas, yo diría que más que de conflicto, que también lo hay, de vínculo, ¿no? Creo que tú hablabas también, Alberto, en muchas ocasiones que el teatro es el arte del vínculo también, ¿no? Y para mí es fundamental generar ese vínculo de todas estas mujeres. Hablábamos de la influencia de Lorca, evidentemente compartimos este espacio geográfico, ¿no? Esta geografía misteriosa, si utilizáramos un poco las palabras de Luis Mateo, pero sí que es verdad que, claro, comparto con Federico García Lorca este espacio casi un siglo después y evidentemente encontramos pues, esa cohabitación telúrica de la que hablaba Alberto, esa isotopía también compartida, ese gineceo cerrado de mujeres en un espacio incluso más claustrofóbico porque es el dormitorio de la madre en esos últimos momentos y de ahí no se sale, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es una ocasión muy especial para ver a estos personajes en acción y ver lo que nos pueden aportar. Para mí era muy importante sobre todo también recuperar no solamente las hablas rurales, que creo que es una de mis grandes apuestas, tú lo decías, Alberto, y para mí era un aspecto innegociable. Es decir, yo quería apostar por esa recuperación de hablas rurales, pero no hablas rurales, digamos, contemporáneas. Para mí ese habla rural que yo asocio a la figura de mi abuela, que es por la que surgió todo esto, la muerte de mi abuela, a mí me dejó un poco con esa sensación de orfandad, de una generación que se va y que ya no, con la que no puedo dialogar y con la que se me estaba perdiendo pues todo ese mundo de memoria oral, la forma de expresarse de ella, su léxico, su sintaxis, todo eso lo he querido recuperar porque creo que el teatro es un espacio de poesía, tú lo decías también, Alberto, pero también un espacio donde vemos un lenguaje distinto, un lenguaje diferente al de la calle. Y mi apuesta es recuperar esa forma de hablar que yo percibo casi ya como una reliquia, ¿no? Y me apetecía tener esa sensación de que lo rescato y de que se queda ahí en ese espacio presente absoluto del teatro, ¿no? Y sobre todo dar visibilidad a todas esas mujeres que no han tenido voz ni voto en la historia y que, bueno, muchas veces se quedan ahí relegadas a un segundo plano cuando en realidad tienen mucho que decir. Y yo he tratado de buscar también un poco la poesía en esa ruralidad y esa es mi apuesta, recuperar la memoria oral y también las formas de expresarse de estas mujeres. Así que, bueno, un lujo lanzarme aquí en este entorno y poder dialogar desde esa imagen de Lorca, ¿no? Porque además
creo que, Alberto, tú lo comentabas, que hay una imantación y yo creo que esa es la clave para entender lo que trato de ofrecer. Tengo un relato que se titula No duerme nadie, donde dialogo muy abiertamente con Lorca, cito versos de poetas de Nueva York. La forma de escribir se imanta demasiado, diría yo, de esa experimentación. Sin embargo, en Hijas de un sueño bulánico, yo creo que hablamos más de imantación. Es esa imagen, por ejemplo, de Miguel del Arco, cuando hablaba de la influencia de los clásicos como una pista de despegue. Yo creo que en mi caso está el imaginario lorquiano, pero también otro tipo de figuras de maestros y maestras de la literatura que han influido de alguna forma, pero la pista de aterrizaje es un entorno rural muy cercano, es en el que me he criado, es un entorno de mujeres que se han acercado a mí directamente, y yo lo que trato de hacer es convertirme simplemente en un altavoz, de alguna manera que filtre esas voces, por supuesto que desde la humildad de alguien que no forma parte de esas voces, pero sí que puede ayudar a que se puedan escuchar, y por supuesto con una intención de verosimilitud, pero siempre desde la estilización para ofrecer esa reliquia de alguna manera en esta propuesta teatral. No sé si habrá más y cómo serán, pero en este caso sí que tenía muy clara la apuesta y bueno, es un poco el reto que me planteo en esta obra. Yo tengo alguna... Bueno, vamos a aplaudirlo, por favor, me había aplaudido a mí, vamos a aplaudir a él. Yo quería hacerte un par de preguntas, a lo mejor estoy tomando como un papel de... no sé, Fluimos. cortadme, ¿eh? Yo creo que nos dejamos llevar, ¿no? No, bueno, un par de preguntas para que sea sobre todo una invitación para leer el libro, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Gerardo, porque en primer lugar a mí me parece que lucir una genealogía es maravilloso en tiempos muy adanistas, ¿no? Que tú hablabas de ese sustrato de los clásicos, ¿no? Y que a veces nos empeñamos en algo tan antiguo como la originalidad. Y yo creo que es hermoso ver el diálogo y el braceo de un autor con sus referentes. Y además creo que ha ocurrido esa rara ocasión en la que un material tiene esa impronta lorquiana y a la vez es tan tuyo, Gerardo. Y en este sentido quería preguntarte por un recurso que ya está en Los sueños de mi prima Aurelia, que tiempo después se llamó la autoficción, pero no existía tal palabra cuando Lorca estaba escribiendo Los sueños de mi prima Aurelia, porque es del año 1961, creo que se acuña por primera vez el término. En Los sueños de mi prima Aurelia aparece el propio Federico diciendo, bueno, ¿cómo es tu nombre, niño? Y dice, yo soy Federico García Lorca. Y eso es ya autoficción. La autoficción es convertir la propia vida en materia poética, en materia para la ficción, y que además el público pueda reconocer en la obra, en el pacto de lectura, que esos materiales tienen alguna relación con el autor. En el caso de Bulanicos, tú lo has comentado ahora y está también en la dedicatoria inicial de la pieza, hablas de tu abuela, la has vuelto... Recuérdame el nombre, por favor. Trini. Es que es muy importante decir los nombres. Claro. De Trini, de tu abuela. Y yo te quería preguntar, ¿qué más hay de Gerardo Rodríguez Sala en Bulanicos? Pues es cierto que hay mucho de... Bueno, se podría decir autoficción, pero el punto de partida realmente es, desde luego, la figura de mi abuela. Es cierto que cuando ocurrió todo yo estaba en Londres y ella, es cierto que esta situación de 3 hermanas cuidando de ella, cuando fui a Londres a un congreso me fui con esa sensación un poco rara, ¿no?, de que algo no iba a ir bien. Y efectivamente falleció, pero mi madre y mis 2 tías decidieron no decir nada al resto de la familia hasta el día siguiente. Decidieron quedarse velando a su madre esa misma noche, con lo cual cuando me dieron la noticia y no fueron ellas, al día siguiente yo no podía volver para el entierro, con lo cual tuve que tener ese encuentro casi con ella desde Londres, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando volví y me contaron lo que había pasado, automáticamente vi esa deuda con ella y esa necesidad de escribir al respecto. Es curioso que a la hora de escribir utilicé elementos de toda esa situación, pero me parece gracioso y curioso ver un poco cómo funciona el proceso de ficción. Cuando le leí el relato de Hija de un sueño a mi madre y a mis tías y luego la obra de Bulanicos, ellas se enfadaron mucho porque era como, pero es que eso no fue así, ¿por qué no has contado lo que pasó de verdad, ¿no? Ellas querían verse reflejadas, se veían con esa
esas conexiones, digamos, con los personajes, pero no entendían por qué no había contado lo que había ocurrido de verdad, ¿no? Y claro, me parece un proceso muy bonito para ver cómo funciona la ficción, ¿no? Y cómo podemos partir de elementos muy cotidianos y muy personales, pero al final tiene que haber un proceso de transformación que es lo que conduce un poco al elemento de ficción.